Continuamos con este temario de sociedades anónimas y vamos a mirar ahorita con respecto a las responsabilidades contables de la empresa y de los administradores, qué pasa con las NIIF. Las NIIF en Colombia son las normas internacionales de información financiera que fueron creadas a partir de la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios, es decir, todas las empresas de Colombia y todas las organizaciones de Colombia están obligadas a llevar contabilidad en los términos que establecen estas NIIF. Las NIIF han establecido tres grupos sobre los cuales la empresa debe identificar a cuál de ellos pertenece, autoclasificarse dentro de ese grupo y de acuerdo a ello construir unas políticas contables ajustadas a esa normatividad que aplica para ese grupo. Entonces, existen tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En este caso, el grupo 3 es para aquellas empresas u organizaciones más pequeñas, las que tienen unos activos inferiores a 500 salarios mínimos mensuales, es decir, más o menos unos 480 millones, eh, por el más o menos ese valor. Cuando no tienen más de 10 trabajadores, y cuando sea una microempresa, es decir, debe cumplir con todos los postulados que están en la normatividad. Las empresas del grupo 2 tienen también unas normas que están entre ingresos brutos anuales superiores a 6.000 millones de pesos, cuando tengan activos que superen 500 salarios mínimos mensuales. Es decir, una empresa puede nacer en el grupo 3, ¿sí?, por estar dentro de las pequeñas, pero en la medida que evoluciona su información contable y financiera, puede convertirse en una empresa del grupo 2 o incluso del grupo 1 y dependiendo del grupo al que pertenezca tendrá que hacer sus políticas contables. Es decir, la contabilidad de la empresa solo se podrá llevar bajo los parámetros establecidos en esas políticas contables y esas políticas contables tienen por obligación que estar ajustadas a ese grupo. Si se llegan a emitir informes financieros, estados contables o estados financieros ante alguna autoridad y no se cumple con lo establecido en estas normas, la empresa puede ser sancionada gravemente por no llevar contabilidad en debida forma y sancionar a todos los directivos. Entonces son los directivos y los administradores quienes en primera instancia deben de verificar a qué grupo pertenecen, al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3. Si pertenecen al grupo 3 deben tener actualizadas sus políticas contables. Si pertenecerían al grupo 3 y por efecto de tener un mayor patrimonio o unos mayores ingresos o unos mayores activos pasaron al grupo 2, deben elaborar sus nuevas políticas contables y asimismo pasaría con el grupo, si pasan al grupo 1, porque de unas políticas a otras son diferentes. Es importante verificar esto para que se eviten grandísimas sanciones. Una empresa que pertenece a los diferentes grupos está obligada a expedir y presentar diferentes estados financieros. Aquí en este cuadro podemos ver lo siguiente. Hay diferentes estados de situaciones, diferentes estados financieros. Tenemos el estado de situación financiera que lo presentan los que pertenecen al grupo 1, 2 y 3. El estado integral de resultado que lo deben presentar los que pertenecen al grupo 1, 2 y 3. Las notas a los estados financieros y las revelaciones de NIIF que las deben presentar los grupos 1, 2 y 3. Y a partir de aquí en adelante, solo los grupos 1 y 2 deben presentar el otro estado integral de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de cambios en la situación financiera. Entonces aquí podemos observar que si una empresa estaba en el grupo 3 y pasó al grupo 2 por efecto de que aumentaron sus activos o aumentaron sus ingresos o cambiaron las condiciones que los llevaron a ser del grupo 2, pues deberá elaborar un juego de estados financieros más completo que el que realiza los del grupo 3. Entonces los del grupo 1 y 2 tienen un mayor juego de estados financieros y el nivel de complejidad para su elaboración es un poco más alta. Ahora, ¿qué información
comprende de manera principal los estados financieros, la totalidad de los ingresos obtenidos sea por actividades ordinarias o extraordinarias, la totalidad de los gastos que se hayan generado y los costos que se hayan asumido para poder desarrollar la operación de la empresa, el patrimonio de la empresa que comprende las utilidades, las revalorizaciones, las pérdidas, en fin, la totalidad de los pasivos, la totalidad de los activos, o sea, activos es todo lo que le pertenece a la empresa o controla la empresa, la totalidad de los activos es todo lo que le debe a terceros y las utilidades que se hayan generado desde periodos pasados hasta el periodo actual. Los ingresos nos habla de todo lo que haya obtenido la empresa de manera ordinaria o extraordinaria en la ejecución de cualquier tipo de actividad. Cada ingreso se debe documentar y contabilizar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Los estados financieros siempre se contabilizan de enero 1 a 31 de diciembre. Siempre deben existir el periodo fiscal, siempre desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Es posible que la empresa decida emitir unos estados financieros con corte, por ejemplo, semestral o trimestral o cuatrimestral, lo cual se determina en las políticas contables que se hayan establecido. Los gastos y los costos corresponde a todos los pagos, compras, todo lo que se haya pagado, la nómina, los arrendamientos, la seguridad social, la compra de insumos, de materiales, de materia prima, todo se debe documentar y contabilizar en orden cronológico, también por el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año. El patrimonio de la empresa inicialmente corresponde al valor de todas las acciones con las que se conformó la empresa y su debida evolución, como las utilidades, las pérdidas, las utilidades del último año, las utilidades retenidas y otros elementos que le dan determinación al valor del patrimonio dentro de la empresa. Los activos corresponden a todos los bienes, propiedades, derechos que tenga la empresa registrados a su nombre o que controle de acuerdo a lo que se tenga establecido en las normas o en las políticas contables de NIIF. Los pasivos corresponden a todas las deudas que se tengan también con cierre a 31 de diciembre del periodo para poderlos llevar a los estados financieros. La totalidad de las utilidades. Nosotros debemos conocer las utilidades que se han tenido en periodos anteriores y las utilidades que se tienen en el último periodo para poder hacer un arrastre de saldo y poder determinar los valores exactos. Hay otro tema que es muy importante dentro de las sociedades, tanto las sociedades anónimas como otro tipo de sociedades que estén debidamente registradas, que comprendan acciones o que comprendan capital. En este caso, las sociedades anónimas, que son organismos de capital, es importante tener presente lo siguiente: las decisiones que se toman en este tipo de organizaciones se hacen por mayoría de votos de las acciones. Es decir, aquí vota acción, no vota una persona. Entonces se contabiliza voto es por acciones y no por personas. Ejemplo, si dentro de una empresa yo tengo 5.000 acciones, cuando yo voto, mi voto se contabiliza por 5.000 votos, que son 5.000 acciones que yo tengo. Existen algunas empresas que permiten dentro de sus estatutos que hayan votos fraccionados, es decir, que yo como accionista pueda decir que una parte de mis acciones vota en determinado sentido y otra cantidad de acciones vota en determinado sentido. Entonces, la mayoría de las acciones es la mitad más 1. La mitad más 1 de 1000 es 501 y eso es diferente al 51%. El 51% de 1000 es 510 y la mitad más 1 es 501. Entonces, las decisiones de una empresa que sea una sociedad anónima compuesta por acciones, las decisiones las toma la mayoría y la mayoría de las acciones es la mitad más 1, o sea, aquel aquel accionista que sea propietario de la mitad más 1 o aquellos que en su conjunto conformen como mínimo la mitad más 1 están dando el voto de decisión. Dentro de las organizaciones se pueden establecer que algunas decisiones se tomen por junta directiva.
para evitar estar reuniendo los accionistas de manera recurrente a que tomen decisiones. Entonces, lo que la empresa puede hacer es crear un reglamento en el cual se establezca que a la junta directiva se le asignan unas atribuciones en las cuales podrá tomar ciertas decisiones y allí se dirá de qué manera. Cuando las decisiones las toman por junta directiva, ya ha creado un reglamento, entonces aquí sí se toman por mayoría de números de personas. Es decir, si la junta directiva está compuesta de 3 personas, con 2 personas que aprueben o desaprueben, se toma la decisión. Si está compuesta por 5 personas, entonces con 3 personas que aprueben o desaprueben estará la decisión. ¿Por qué hablamos de aprobar o desaprobar? Porque es posible que algún tema que sea de interés para la sociedad se lleve a una decisión de la empresa, entonces la mayoría aprueba. Si lo aprueba, o si lo desaprueba, si lo acepta o no lo acepta. Entonces, en este caso, es muy importante tener en cuenta que mientras no exista un reglamento que le haya delegado a la junta directiva la toma de una decisión, esa decisión generalmente la debería tomar la asamblea de accionistas y la asamblea de accionistas toma decisiones por mayoría. La mayoría se entiende la mitad más uno, excepto que en algunos casos está regulado que ciertas decisiones deban tener una mayoría especial, como por ejemplo la reforma de estatutos o la distribución de utilidades o dividendos por medio de entrega de nuevas acciones y otras, pero son muy puntuales. Y mientras eso no subsista, entonces siempre será la mitad de las acciones más uno. Con este video estamos terminando la cuarta parte y vamos a alistarnos para la última parte de este juego de 5 videos.